buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del CEIEM. En esta ocasión nos va a acompañar desde Colombia Jenny Patricia Acevedo Rincón, quien hará su presentación por parte de Juan. Por favor, compañero. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, a nombre de todos los miembros del comité, dar la presentación breve de todo el recorrido que ha hecho la doctora. Jenny Patricia Acevedo Rincón es licenciada en matemáticas por la Universidad Industrial de Santander, es especialista en educación matemática por la Universidad Industrial de Santander, magíster en docencia de las matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en educación matemática por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Además, es profesora del Instituto de Estudios en Educación e investigadora de los grupos de investigación, cognición y educación e informática educativa de la Universidad del Norte, Barranquilla. Y postdoctorado en curso sobre educación matemática, línea de discapacidad auditiva en la enseñanza de las matemáticas en la Universidad Estatal del Oeste de Paraná, Brasil. Es investigadora principal de la Ruta de Inclusión Uninorte, profesora de tiempo completo del Instituto de Estudios en Educación y miembro de la Comisión de Profesores y Estudiantes de Uninorte Incluyente. Cuenta con una experiencia docente en educación básica, media y superior en investigación en la dirección de tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Ha publicado artículos, capítulos y libros a nivel nacional e internacional en temas relacionados con formación de profesores, educación matemática inclusiva, lesson study, didáctica de las matemáticas, visualización en geometría y conocimiento especializado del profesor que enseña matemáticas. Actualmente desarrolla proyectos interinstitucionales en educación matemática en la educación inicial e inclusión en educación matemática. Ha sido miembro de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, de la Sociedad Brasileña de Educación Matemática, además de la Asociación Colombiana de Matemática Educativa. También en la Sociedad Colombiana de Matemáticas, en el Athens Institute for Education and Research, y en la Red Iberoamericana de Colaboración e Investigación en Didáctica de la Matemática de la Educación Superior. Actualmente, coordinadora por Colombia de la Red Iberoamericana del Mathematics Teacher Specialized Knowledge y recientemente obtuvo el reconocimiento Mujeres Matemática 2020 en Colombia. A continuación, ella nos presentará la ponencia titulada Educación Matemática e Inclusión, metaanálisis sobre estudios del trastorno del espectro autista. Hola, muy buenas tardes. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí. Ok, bueno. Para mí es un gusto estar en este momento acompañándoles. Quisiera presentarles algunos de los estudios que he conducido durante estos 2 últimos años. Este que está acá corresponde a un estudio que nació pues prácticamente de la necesidad como profesora más que como investigadora de dar atención a estudiantes que llegan al curso de diseño gráfico en mi universidad. El título de la presentación, ya lo mencionaron, es Educación Matemática e Inclusión, es identificar un metaanálisis sobre estudios del trastorno del espectro autista. Bueno, vamos a empezar entonces. El recorrido de la presentación está aquí descrito. Inicialmente quisiera hablarles de dónde surgió la idea, un poco el camino para llegar a esta necesidad. El enfoque de diversidad e inclusión, también algunos estudios que se han presentado sobre Asperger, síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento. Posteriormente pasaré a hablar un poco sobre la educación matemática y las relaciones con Asperger y síndrome y autismo de alto funcionamiento.
unos cuestionamientos como profesora y como investigadora, unas reflexiones finales y algunas referencias para ustedes. Entonces, la primera parte de donde surge la idea es un poco presentarles la aproximación al objeto de investigación. Hablo, ¿hay algún mensaje? Que pena, no logro ver los mensajes en el chat. Sí, Jenny, lo que pasa es que seguimos viendo la primera. Ok, ya enseguida dejo de compartir y comparto nuevamente, ¿vale? Perfecto, gracias. Gracias. A ver si así es. Perfecto. Ok. A ver la primera. ¿Me indican si está dando movimiento, por favor? Sí, ahora sí ya. Ok, perfecto. Listo, entonces la aproximación al objeto de investigación es dada por una secuencia de acontecimientos a la llegada de la Universidad del Norte en 2019, segundo semestre. Me llaman porque de alguna manera había atendido estudiantes con discapacidad y con trastornos de tipo emocional, psicológico y psiquiátrico en anteriores experiencias educativas. El primer estudiante aparece en el segundo semestre de 2019, donde me llaman para ser sombra del estudiante y acompañarle porque no se adapta a la vida universitaria. En ese momento no era profesora del curso, sin embargo en 2020 heredé ese curso y en ese año se matricularon 3 estudiantes identificados con trastorno del espectro autista, uno autismo alto funcionamiento, otro de autismo bajo funcionamiento y otro de Asperger. Solamente en la universidad donde yo trabajo, la Universidad del Norte, tenemos una ruta de inclusión en donde se nos dice que hay estudiantes con características de diversidad funcional. Sin embargo, no hay diagnósticos, solo que por alguna razón me he acercado a la referencia bibliográfica sobre autismo y trato de identificar rápidamente los estudiantes que se encuentran dentro de estas características. En el segundo semestre de 2020 no hubo estudiantes ni diagnosticados ni identificados por mí. Sin embargo, ahora en 2021, primer semestre, otra vez llega al curso un estudiante dentro del mismo trastorno. Entonces, ha sido una secuencia de acontecimientos en donde en cada semestre, no sé si por afinidad con la carrera de diseño gráfico o si hay una característica especial que del voz a voz entre los estudiantes y los padres de familia, que la matrícula con estudiantes de esas características se aumenta entre semestre y semestre. Ahora también tenemos estudiantes con estas características en varias carreras de la universidad. La pregunta que me surge como profesora, bueno, es ¿qué estrategias de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se evidencian en la literatura que me puedan subsidiar de alguna manera como profesora, cómo preparar una clase adecuada pues para ellos y para todos en general? Porque la idea aquí es hablar de la inclusión, no desde la exclusión del otro, es decir, no privilegiar algún tipo de funcionalidad, sino que tratar de integrar al aula diferentes estrategias de enseñanza y subsidiar a los estudiantes también de algunas estrategias de aprendizaje para que sea un poco más estable la vida universitaria, porque son estudiantes que llegan en primer semestre. Posteriormente, hablando un poco como de diversidad, inclusión y educación, entonces nos damos cuenta que hay una necesidad constante de repensar la educación porque llegan a los salones estudiantes no solamente con trastorno del espectro autista, diversidad cognitiva. En un salón pueden haber diferentes ritmos de trabajo de los estudiantes, unos con mayores habilidades visuales, auditivas, otros con otro tipo de habilidades que nos convocan a nosotros como profesores a reinventar cada uno de los semestres de las asignaturas que tenemos a cargo.
Particularmente de las 3 veces que he dado la asignatura, ninguno de los 3 cursos ha sido el mismo. O sea, siempre me ha tocado cambiar de acuerdo con las necesidades de cada uno de los estudiantes. Yo mencioné en la anterior diapositiva que particularmente estudiantes con este tipo de trastorno. Sin embargo, dentro de los diagnósticos también hay estudiantes con déficit cognitivo, con ritmos diferenciados de aprendizaje, es decir, personas que cuando uno normalmente gasta 30 minutos en la actividad, esas personas gastan casi 3 horas en la misma actividad y así. Entonces, la idea de repensar las clases va más allá de repensar las mías, pensando también en repensar casi que todo un currículo sin llegar al extremo pues de cambiar los resultados de aprendizaje, porque finalmente los estudiantes salen todos con el mismo diploma de diseñadores gráficos, en el caso de este curso. Entonces, hay diferentes tipos de características dentro del aula, tanto culturales como cognitivas, como incluso superdotación, y todo esto nos lleva pues a repensar de alguna manera el cómo estamos enseñando matemáticas. Aquí hay una cita de la autora Blanco, donde nos habla de construir competencias. Entonces, estas competencias de alguna manera se construyen desde su origen social y cultural y desde las características individuales. Entonces, hay unas competencias que son transversales en un diseñador gráfico, por el ejemplo que estoy dando, que no deben negociarse, y sí debe negociarse o de alguna manera repensarse la forma en el que se enseña o la forma en la que se espera que este estudiante llegue a estos resultados de aprendizaje. Hay otras citas acá que no solamente la diferencia responde a lo cultural, porque también hablamos de inclusión en el aula del estudiante de color negro, blanco, amarillo, de cualquier cantidad de razas que tenemos en nuestros salones, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, de aquellas personas que con una explicación básica que se da en la clase, que se nos quedan clase tras clase, y no como que pasa el semestre y bueno, sí, perdió la materia, pero alguno de los profesores se preguntó por qué perdió ese estudiante la materia. Dentro de la universidad tenemos diferentes recursos, no solamente la formación a los profesores, porque tenemos un centro de excelencia docente, sino que también hay recursos para el éxito estudiantil de los estudiantes, que muchas de las universidades lo tienen. Sin embargo, acá se han unido en la Universidad del Norte, se han unido diferentes dependencias con el fin de crear como es casi la unidad de atención a la diversidad, en donde nos reunimos semanalmente 4 horas, un grupo de profesores, psicólogos, terapeutas, a discutir cuáles serían las mejores formas de aprendizaje de los estudiantes que nos llegan reportados a la ruta de inclusión. No todos los estudiantes pasan por allí, hay unos estudiantes que se identifican, se reconocen con algún tipo de discapacidad o necesidad de acompañamiento particular, otros ya estando en 5º semestre y después de muchas repitencias reconocen que hay algún tipo de problema en su aprendizaje y solicitan la ayuda a sí de estas instancias. Bueno, acá hay varios términos, el reconocimiento de la discapacidad como una construcción social. Básicamente lo que se habla aquí es diferentes tipos de discapacidades, no solamente la auditiva, o sea, las de tipo sensorial, sino también intelectual, de aprendizaje, trastornos de la comunicación, discapacidades físicas, motoras. Hay un tipo variado, todo un abanico de discapacidad que encontramos en las aulas, digámoslo así, normales, comunes que tenemos en nuestro cargo. La idea entonces es encontrar en la diversidad una oportunidad para el desarrollo y el aprendizaje,
que no se conciba en términos de limitación o impedimento, en lo que no puede hacer, sino en lo que sí puede lograr un estudiante a partir de algún tipo de adaptación curricular, adaptación a las formas de enseñanza o adaptación a las formas de entrega o adaptación al alto funcionamiento que tenga el estudiante en sí. Particularmente aproximándome a las fuentes teóricas que hablan de autismo de alto funcionamiento y Asperger, hice seguimiento a más de 50 referencias entre libros, artículos, capítulos, artículos indexados en revistas reconocidas y diferentes idiomas, en español, inglés, francés, alemán y portugués. Tratando de encontrar algún tipo de particularidad y sobre todo alguna, como llamamos nosotros, alguna fórmula mágica que me ayudara a ser parte de ese mundo y a tratar de llegar o aproximarme a los estudiantes. Dentro de los términos claves que yo utilicé para esta búsqueda se encuentran Asperger, Autism, High Functional Autism, Asperger Syndrome y bueno, síndrome de Asperger con matemática educativa, autismo de alto funcionamiento con matemática educativa, autismo y matemática educativa y experiencias de aula con este tipo de personas, de características con estas personas. Dentro de la bibliografía que yo encontré, yo puedo clasificarlos de acuerdo con el lugar donde fueron desarrolladas las experiencias o de acuerdo con los participantes, niveles de educación en los que fueron aplicadas estas experiencias y de acuerdo con el tipo de publicación. Entre ellas, por ejemplo, los lugares en los que fueron aplicadas las experiencias se encuentran principalmente, pues, es la mayoría de las referencias dadas, en laboratorios, esos que se usan en psicología para hacer de alguna manera experimentos de enseñanza con estudiantes con características diversas. También se vieron algunos experimentos o algunas estrategias o propuestas que fueron realizadas dentro de los salones de clase en donde la inclusión se limita a la integración del estudiante al salón de clase poniendo unas actividades diferentes para ese estudiante y con respecto a las actividades que se ponen al resto de grupo. O también fueron en salas de terapias o también en una sala anexa, es decir, sacan al estudiante durante las horas de clase y lo llevan a una sala anexa que aprenda y socialice con el conocimiento, porque no hay sino pues el conocimiento y algún terapeuta si lo acompaña. Bueno, se encontró muchas investigaciones también que hablan de síndrome de Asperger, relacionado también el autismo de alto funcionamiento con desorden en el lenguaje, también con alto nivel de inteligencia en estas personas. Y fue variado el tipo de referencias que encontramos en preescolar, primaria y bachillerato, y por el contrario hay pocas experiencias en educación superior que fueron reportadas en estas investigaciones. Estas, como aparecía en una diapositiva anterior, fueron recogidas durante 2 décadas, ¿no? Entonces, desde el principio del año 2000 hasta el año 2020, aún con artículos que estaban por ser publicados. Bueno, ¿qué dicen los estudios sobre síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento? Entonces, básicamente hay diferentes clasificaciones. Entonces el TEA es aquel trastorno del neurodesarrollo que afecta de alguna manera las funciones ejecutivas, las que nos ayudan a organizarnos, a funcionar de manera adecuada con las instrucciones, la que nos ayuda a programarnos en las actividades diarias y afecta tanto aspectos de la comunicación como la memoria de trabajo. Hay una memoria de trabajo muy corta que refieren este tipo de estudiantes con estas características.
hablan de primeros síntomas o primeras manifestaciones. Yo no hablo de síntomas porque realmente no es una enfermedad, es una condición que viene afectando su normal desarrollo en los estudiantes. Sin embargo, bueno, estas manifestaciones empiezan a aparecer durante los primeros años y la mayoría de ellos entre 1 y 2 años ya son diagnosticados por un profesional, un psicoterapeuta y un neurólogo. Diferentes preguntas surgen ahí y es, bueno, ok, está toda esta clasificación, está todo este acompañamiento en sala de aula, acompañamiento fuera del aula, pero ¿en qué consiste dicho acompañamiento? ¿Qué es lo que realmente me interesa como profesora de matemáticas? ¿Y qué tipo de matemáticas se enseña o qué tipo de matemáticas reporta la literatura en aquellos artículos que se enseñan a esta población? Dentro de lo que más se encuentra es que ellos tienen un adecuado funcionamiento en cuanto al desarrollo del espacio, a los desplazamientos corporales, al uso del espacio, nociones espaciales. También se hizo estudio, por ejemplo, este que reportó ahí es una investigación anterior a esta, donde se hizo cartografías con estudiantes de 5 años que ingresan a la preescolar, la transición entre el preescolar y la primaria, y se notó una rigurosidad en el uso del espacio de estos niños autistas. Se conservan las habilidades visoespaciales, la reproducción tridimensional, los cálculos en el calendario, algunos cálculos aritméticos, algo de la memorización de hechos limitados a un campo extremadamente preciso. Entonces, de alguna manera hay un comportamiento de tipo obsesivo en el que se casan con un tema y suelen ser monotemáticos, es decir, todo lo que usted le hable del cotidiano, él tiende a encontrar una relación con ese tema que él sabe y del cual él se apropió. Es un exceso en la mayoría, porque no puedo decir que todos, un exceso de uso de la memoria, particularmente de hechos relacionados con fechas y qué aconteció en aquel momento. Entonces, dentro de la resolución de problemas, por ejemplo, tienen una marcada dificultad en el desarrollo de situaciones que implican procesos de resolución de problemas. Es decir, dado un enunciado que supere las 4 líneas en estudiantes, principalmente en la parte infantil, hay infantil, refiero a primaria y parte del bachillerato, en donde tienen dificultades en la comprensión del enunciado del problema por la misma dificultad de comprender instrucciones. En este caso, la recomendación para estas situaciones es simplificar las instrucciones, es decir, dividir esa instrucción de 3 líneas en algo por cada una de las líneas que se presentan. Fraccionar, paso 1, paso 2, paso 3, hago primero esto, hago luego esto y así. Eso para ayudar un poco a la memoria sistemática del estudiante. Hay problemas en la identificación del lenguaje que lleva a relacionar, por ejemplo, el agregar, el quitar. Los estudiantes con estas características son demasiado literales. Entonces, si dice quitar, es quitar a la fuerza a la otra persona, no es retirar de un conjunto, no se entiende de tal manera. Es importante también con este tipo de población tener claro que ellos tienen una comprensión literal de las instrucciones y que es necesario evitar las ambigüedades en el lenguaje para que ellos puedan comprender, y siempre hay necesidad de modelar primero antes de pedir que el estudiante realice alguna acción. Se promueven solución de ejercicios
muy sencillos y en el contexto cercano a él. Entonces, si se apropió de un hecho la historia de los dinosaurios y esto, tratar de montar un escenario de aprendizaje basado en el interés de este estudiante, que sería el tema de los dinosaurios, un ejemplo particular. Hay mucha dificultad dentro de las investigaciones, se revela que hay mucha dificultad en cuanto al uso de operaciones combinadas. Es decir, los problemas deben ser de una única operación inicialmente hasta que se apropien realmente de este tipo de problemas y posteriormente pasar a la combinación. Es decir, no necesariamente el estudiante que está en cuarto, que ya debe sumar, ya debe multiplicar y operar con sumas restas combinadas, no es tan sencillo con este tipo de estudiantes. No significa que haya un déficit cognitivo, al contrario, lo que hay es una baja comprensión de la instrucción, que son cosas diferentes. En cuanto a las características de los estudiantes con Asperger, acá hay una diferencia en cuanto al estudiante autista de alto funcionamiento, y es que hay una propuesta creativa por parte de estos estudiantes en donde por lo menos contemplan un plan para resolver una situación, en donde contemplan más fácil la comprensión de una instrucción que los estudiantes con autismo de alto funcionamiento. Entonces, los estudiantes con síndrome de Asperger son de alguna manera un poco más creativos, si se puede llamar así, en cuanto a la solución de problemas. Hay muchas estrategias que abordan el método POLIA de identificación del problema, crear un plan. Hay muchas estrategias que, bueno, lo que cambia es el nombre, pero finalmente se mantienen el paso a paso que se proponía allí. Y estas son las que utilizan en diferentes métodos, ya sea usando tecnología o ya sea usando solo tablero y tiza. La idea es que siempre se siga ese paso a paso que de alguna manera le ayuda al estudiante a comportarse similar a lo que hace un estudiante neurotípico, es decir, el que no tiene problemas de neurodesarrollo, y podría llegar a funcionar. Sí, contemplando la parte de la baja dificultad en cuanto a la mezcla de operaciones. Hay 4 componentes que son recurrentes en esta aplicación de resolución de problemas, que tienen que ver con operación con números más grandes o más pequeños, cuáles son funcionales en problemas de multiplicación y división, identificación de etiquetas, es decir, de qué operación es la que me sirve para resolver este problema. Esos son los que se reportan en cuanto a dificultades. Ok, al interior de las aulas, entonces, hay varias recomendaciones que tienen que ver con la planificación diferenciada. Aquí viene mucho la palabra del diseño universal de aprendizaje, en donde se hace un llamado a hacer múltiples formas de presentación de la información, es decir, no casarnos con solo una forma de escribir, por ejemplo, solo escribir en el tablero, o solo ver videos, o solo limitarlo a un cierto tipo de estrategia de enseñanza. Hay algo particular para resaltar aquí, es que algunos tienen exceso de sensibilidad auditiva o visual, y entonces el profesor que proyecta video está agotando mentalmente al estudiante con este tipo de trastorno. Entonces la invitación es a saber qué tipo de estudiante tengo yo en mi salón de clase. Es básicamente lo que este trabajo nos revela. Hay diferentes tipos de estrategias al interior del salón, como adaptativas, es decir, adaptar algo que yo ya tengo planeado para los estudiantes. Entonces este grupo lo va a resolver de tal manera y este estudiante lo va a resolver hasta cierto punto hoy, y vamos a dejarle de tarea que haga tal ejercicio o tal parte, para que se tome un poco de tiempo para pensar un poco qué estrategia podría usar para resolver ese ejercicio. Eso significa adaptar lo que yo hago para un grupo.
Y constructiva es partir prácticamente de cero, crear una estrategia propia para este estudiante, pero que eso que preparé para ese estudiante me sirva para el resto de curso. Entonces ahí es donde está la diferencia entre la verdadera inclusión y la mera integración. La integración es simplemente llevarlo al aula y decir de alguna manera que se está educando al estudiante y le estamos privando de pronto de alguna manera de socialización con los otros estudiantes o de participación al interior del aula. De acuerdo con las necesidades del estudiante o las dificultades o la edad de la persona, pues se refiere la parte motivacional, es decir, ¿qué le motiva al estudiante a aprender o cuál es su tema favorito? En este caso, como hablaba del ejemplo de los dinosaurios o de algún animal marino, porque hay muchos con este tipo de comportamientos. Entonces hay que saber cuál es la situación más próxima a este estudiante para poder tratar de enganchar la motivación desde allí. Y hay una fuerte recomendación en cuanto a la instrucción. La instrucción es definida como la base de la enseñanza, es decir, depende toda la enseñanza y el aprendizaje del estudiante dentro de estas características de la instrucción, del tipo de instrucción, del fraccionamiento de la instrucción que se le da al estudiante tanto en las clases cotidianas como en las evaluaciones, como incluso en un mismo diálogo para obtener respuesta del estudiante. Entonces la palabra clave aquí es la instrucción estratégica, la instrucción como estrategia de enseñanza. Bueno, ¿cómo influye en el salón de clase? Entonces hay un problema de heterogeneidad porque tengo al estudiante que es autista, de alguna manera prefiere trabajar solo o trabajar aparte, y hay otros estudiantes donde prefieren trabajos en grupo, y entonces se mezcla esta cuestión de la heterogeneidad de comportamientos, de niveles cognitivos al interior del aula, de nivel de expresión cultural. También influye en la corresponsabilidad tanto de los profesores como con las familias. Estoy hablando que este proceso se da más fácil cuando hay integración de las familias en estos procesos educativos, y el papel del profesor es fundamental en esta formación del estudiante, porque sobre él prácticamente que recae toda esta responsabilidad de llegar al estudiante y lograr que el estudiante aprenda independientemente de alguna condición particular. Entonces, la pregunta del millón es cómo hacer que que todos los estudiantes se sientan incluidos. Hay sugerencias en cuanto a recursos manipulativos o manipulables. Muchas experiencias en Brasil en donde refieren a crear laboratorios de enseñanza de las matemáticas propios para desarrollar habilidades matemáticas, competencias matemáticas propias del área, que sea para todos los estudiantes. No estamos hablando de solo para los estudiantes con estas características, sino para el total de la población. Hay esa idea de que todo lo manipulativo tiene que ser catalogado como juego, y hay una diferenciación ahí en que hay materiales que son manipulativos que soportan la enseñanza de algún tema específico, y también hay materiales pues que no tienen un fin más allá que el de entretener o de pasatiempo. Entonces hacen un llamado a escoger adecuadamente el tipo de recursos a implementar dentro del aula y evitar siempre la hiperfocalización. Esa es una dificultad constante en ellos, y es mantener altos niveles de focalización en una misma actividad. Entonces, si hoy se me ocurrió llevar al salón de clases el cubo de Rubik, y este justo es el objeto que a él más le atrae, lo emociona, lo moviliza, él hasta que no termine de resolver el cubo no va a cambiar de actividad. Eso se llama hiperfocalización o perseveración, mantener ese nivel
de motivación alto hasta agotar la tarea, que en este caso sería resolver el cubo de Rubik. Por ejemplo, en una de las experiencias que tuvimos con estudiantes aquí en Bucaramanga, no sabíamos que la estudiante, su juguete favorito eran aquellas bolitas de ping-pong, son las con las que se juega tenis, pero son de plástico. Y nosotros planeamos una actividad de relación de número con símbolo, con cantidad, y justamente dimos con el objeto que a ella más le gustaba. Hiperfocalizó toda la actividad, no se cumplió el objetivo porque ella se limitó a jugar y a organizar todas las bolitas del mismo color, organizarlas por tamaño, organizarlas y ahí se quedó la actividad. Entonces eso causó una hiperfocalización en el trabajo con la estudiante. Entonces hay que saber distinguir y conocer muy bien qué es lo que se puede, qué recursos son prometedores para desarrollar competencias con ellos. Es necesario proponer una planeación diferenciadas para mejorar estas dificultades de aprendizaje. En este caso, diferenciadas significa cambiar las formas, cambiar las estrategias de enseñanza, graduar lo que espero del estudiante, graduar las entregas, más no disminuir el número de entregas del estudiante. Me explico. Como todos los estudiantes tienen que llegar a un mismo punto, que no nos importe con este tipo de estudiantes demorarnos un poco más, pero que finalmente él llegue al objetivo. No voy a cortarle el camino al estudiante y decir, ay, váyase por este atajo que llega al mismo tiempo que los compañeros. O sea, yo debo ser consciente como profesor que ellos pueden lograrlo, solo que se van a demorar más o que necesitan otros recursos para poder llegar al objetivo que se pretende. Y esto tiene que ver con el DUA, con las múltiples formas de presentación de la información, de representación del contenido y de expresión de sus habilidades, de las habilidades de los estudiantes. Algunos cuestionamientos, entonces eso es lo que ya me queda a mí, porque finalmente hay muchos trabajos en el área. Yo encontré más de los 50 que estoy referenciando aquí, solo que al hacer el acotamiento que hablara de educación matemática por lo menos, porque ahí hablan mucho de autismo en general o de Asperger en general, estrategias para las familias y demás, hay muchos que se limitan a la enseñanza de las matemáticas a la parte operativa. Entonces, bueno, y el resto, o sea, ¿será que no pueden resolver cosas de otro tipo que no sea sumar y restar? Todas las estrategias encontradas allí tenían que ver con formar al estudiante con estas características, a que se supieran de alguna manera defender si iban a hacer compras en un supermercado. Yo creo que ellos tienen otras habilidades que pueden ser desarrolladas y, por ejemplo, los estudiantes universitarios con los que yo he trabajado, o sea, ha sido un trabajo arduo de replantear cada una de las actividades clase a clase, porque se depende del resultado de una para poder avanzar en las siguientes clases. Pero veo que hay posibilidades, por ejemplo, de graduar un diseñador industrial, de graduar un abogado. Ya hay graduados abogados en la universidad con estas características y así. O sea, hay de alguna manera que mirar que se puede hacer trabajo con este tipo de características. Es que solo no se resta, o el llamado es hacia conocer cuál es el área donde el estudiante tiene un alto funcionamiento. Entonces es su área comunicativa, es su área de funciones ejecutivas, de razonamiento. ¿Cuál es la parte en la que yo puedo apoyarme para que este estudiante pueda conseguir sus objetivos de aprendizaje? ¿En qué nos debemos comprometer al asumir estudiantes con estas y otras características diferenciadoras? Entonces yo hablé aquí de autismo, pero de igual manera actualmente estoy desarrollando un trabajo con población con discapacidad auditiva y bueno, y ahora tengo aquella dificultad con un estudiante que tiene
deficiencia cognitiva. Y así, o sea, ¿a qué nos comprometemos con este tipo de estudiantes y hasta dónde está la responsabilidad también de quienes nos formaron y a quienes estamos formando? Porque no es solamente, bueno, quedarnos en yo me hago el loco de alguna manera, trato de llevarlo así por el camino hasta que llegue, bueno, pasó y ya le entrego el problema, como lo decimos, al profesor del siguiente curso. O sea, la idea es asumir nosotros que tenemos esa situación y de alguna manera pensar en quienes vienen después de nosotros, porque nosotros ya fuimos de alguna manera formados y los que vienen detrás de nosotros, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como formadores de profesores? Ahora, realmente cuáles de estas contribuciones de 2 décadas de investigación que son reportadas aquí realmente aportan algo a la comunidad de educación matemática. Para mí, de lo encontrado, fue muy poco. Esperaba encontrar un poco más en las investigaciones que fueron analizadas. Y bueno, acá unas referencias o reflexiones finales en torno al profesor y la escuela. Bueno, ya lo dije anteriormente, el llamado es a saber qué tipo de profesores queremos ser y qué escuela nos respalda, porque no es solamente el profesor echarse pues toda la carga, sino qué escuela, qué universidad, qué jardín infantil, quién nos respalda, qué tipo de escuela es. Sobre las estrategias metodológicas, definitivamente esto que yo encontré es un llamado a seguir investigando. O sea, esto que encontré es muy poco realmente para alimentar la investigación en educación matemática. Ese es realmente el llamado. Encontré muy poco, se limita solo a tales cosas. Y bueno, ¿qué pasa si unimos matemáticas y ciencias? Por ejemplo, ¿qué pasa si pensamos en conjunto? Si pensamos el profesor de lenguaje con el de matemáticas, ¿podríamos sacar algo de allí? Entonces, finalmente, también es un llamado hacia la interdisciplinaridad, a trabajar, a unir esfuerzos para encontrar soluciones para este tipo de situaciones. Y definitivamente necesitamos hacer otra lectura de las matemáticas. Ya no es la matemática del contenido, sino la matemática de las competencias que desarrollamos en los estudiantes. Ahora, ¿qué tipo de matemática es la que queremos leer para esta población? Bueno, acá las referencias, estas son algunas referencias muy básicas, pero no está el conjunto de las 50 y más que se encontraron, simplemente las de diseño universal de aprendizaje y de las pocas que se encontraron en cuanto a investigación en educación superior, que son varios estudios que yo he desarrollado sobre autismo. Y bueno, he terminado por aquí, espero escuchar sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Jenny. Pasamos a la ronda de preguntas. Les recuerdo, pueden mandarla por el chat o pueden levantar la mano y con gusto les damos la palabra. Sí, Tlali, adelante. Hola, doctora, buenas tardes, casi noches. Es muy interesante escuchar estos estudios en específico en esta población. Creo que es una población interesante, es interesante cómo aprenden, interesante cómo se desarrollan, cómo de repente llegan a no sé cómo llamarlo, una especie de punto de inflexión en el que incluso ellos mismos se dan cuenta de qué les gusta, lo que usted decía, ¿no? El no fijarnos en qué no pueden hacer, sino fijarse ellos mismos en qué es lo que pueden hacer. Mi pregunta es si usted ha notado como ese punto de inflexión, o sea, si usted cree que ese punto en el que tanto ellos como los que rodean a los niños se dan cuenta de en qué momento es su habilidad, digamos, más, no sé si llamarlo sobresaliente, que más le guste, que más en qué momento podríamos verlo. Digo, creo que es algo difícil, pero no sé, yo no he leído mucho, de hecho casi nada,
pero no sé, a lo mejor usted que está un poco más informada de este tema me podría ayudar un poquito. Pues le cuento que cada estudiante es un mundo totalmente diferente. Tenía estos 3 autistas en un mismo semestre y totalmente diferentes. O sea, no me basta solamente pues con el diagnóstico que me dieron inicialmente. Bueno, sí, tienen deficiencias para comunicarse, tienen dificultades para. O sea, primero yo me dediqué de alguna manera casi todo un corte en tratar de conocerlos. Un corte significa para nosotros 4 o 5 semanas de clase, en donde a ensayo y error, porque no hay fórmulas. Para esto no hay fórmulas, solamente como conté ahorita, las referencias bibliográficas, pues hay muchas sí, pero no dicen mucho realmente. Y bueno, solo conociéndolos allí es que uno se da cuenta de cuál podría ser el interés o qué podría ayudarles a hacerse partícipes de. Había uno de ellos que siempre irrumpía en la clase, es decir, era voluntarioso además, o sea, solo cuando él dijera como él dijera y de repente interrumpía, pegaba un grito y yo quedaba con el corazón pegado al techo y yo, Dios mío, ¿qué pasó? No, profesora, es que la respuesta está una lorita hablando y yo no le entendía nada de lo que decía. Y yo, a ver, ¿cómo vamos a hacer ahí para que el estudiante por lo menos sea asertivo al participar? Y entonces empezar a crear estrategias para que su participación fuera asertiva, para valorar siempre positivamente al estudiante delante del curso, para que los pequeños esfuerzos que hacía el estudiante en mi curso usando GeoGebra era terrible, porque él tenía hiperfocalización con los videojuegos y GeoGebra solo lo podíamos usar en el celular. Mientras yo terminaba de explicar, él ya terminaba el ejercicio y seguía con el videojuego. Entonces tratar de buscar qué era lo que a él le gustaba, porque los papás hasta ese punto ya no acompañan tanto al estudiante. O sea, en primaria es más fácil hablar con el papá y que él nos cuente qué es lo que más le gusta a él. En educación superior es muy difícil. Entonces no hay fórmulas, desafortunadamente o afortunadamente nos dan la oportunidad de conocer cada uno de ellos. Había otra que era muy creativa, muy participativa, pero solo por escrito. Ella no era capaz de integrarse pues a la conversa del grupo. Entonces buscarle formas en crear tableros virtuales donde ella se expresara en todo lo que se le estaba preguntando, argumentara y mirar qué otras formas podría hacer partícipe a los otros estudiantes que no les gustaba escribir ni poquito. Entonces es como eso, ¿no? Encontrar un punto de equilibrio para que todos de alguna manera se expresen, argumenten, pero pues con diferentes formas de llegar a ello. No hay fórmulas. Gracias, doctor. Bien, por el chat nos pregunta Freddy Martínez. Durante esta revisión bibliográfica, ¿encontró algún instrumento que permita detectar estos problemas con los alumnos, específicamente en matemáticas? No. Estos problemas o caracterizar estudiantes con pruebas de matemáticas, no, lo que, digámoslo así, lo que se encuentra son los diagnósticos. La mayoría de ellos parte del diagnóstico y parte de la aplicación de alguna actividad específica para sumar y sacan unas conclusiones. Fueron capaces de, no fueron capaces de, pero ese instrumento es válido solo para ese estudiante con el que lo aplicaron, porque como les digo, es una mezcla de características. Cada estudiante es diferente. Entonces, poco sirve encontrar de alguna manera una generalidad para estos estudiantes. Hay 3 o 4 características básicas en ellos que tienen que ver con la memoria, el razonamiento, las bajas funciones ejecutivas y la comunicación. Eso es básicamente lo que en la mayoría, porque hay unos que no tienen esto, en la mayoría sucede. Entonces, por eso no creo que haya un instrumento que permita detectar esto a nivel general por la particularidad del trastorno. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Adelante, doctor Eric. Hola Jenny, ¿qué tal? Buenas Eric. tardes. Me dio mucho gusto escuchar tu presentación. Me parece que tienes una revisión amplia acerca del tema y con esa revisión, y bueno, además de esa revisión también veo que tienes ideas desde la gestión académica, la experiencia en el campo con estos estudiantes y esas dos cosas me llevan a preguntarme cuáles son los problemas de investigación que tú detectas como los más urgentes, en los que deberíamos de poner la mirada quienes estamos interesados en la línea de investigación de educación matemática inclusiva. Ok, entonces básicamente está orientado hacia la formación de profesores. Hay un urgente llamado allí en cuál debería ser o qué cursos deberían permear el currículo de formación de profesores de matemáticas que permitan por lo menos acompañar de manera mínima a un estudiante o a varios estudiantes con diversidad funcional en el aula. Entonces, aquí hay diferentes llamados en cuanto a lo curricular, a estrategias de enseñanza, a estrategias de aprendizaje, a lo que mencioné un poco de la interdisciplinariedad, qué tal experimentar, por ejemplo, con educación STEM, unir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay muchos de ellos que están interesados o que se les facilita la parte de la ingeniería. Y podría ser un objeto de trabajo con ellos, es decir, permitir que algún proyecto STEM pueda trabajarse con este tipo de población, por ejemplo. Entonces, mi pregunta básicamente es hacia la formación de profesores o mi proyección es hacia allí por la población que tengo a mi cargo o las tesis de maestría o de doctorado que tengo a mi cargo y es eso precisamente. Bueno, a mí ya me formaron así, lo que yo he encontrado es por pura curiosidad mía, pero ¿qué hacer con los que vienen detrás mío y con esta necesidad de tratar de atender a todo el mundo? Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctora Lidia. Sí. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar por la metodología para hacer el metaanálisis, ¿cuál fue el método que siguió para hacer el metaanálisis? Y luego la otra pregunta es que al escuchar los resultados de diversas investigaciones y recomendaciones que dan para la instrucción con esta población, muchos de ellos me dan la impresión de que pues son muy adecuados para todos, para toda la población en general, pero después cuando dio los ejemplos de los alumnos que tuvo en clase esas experiencias, dije, no, creo que no. Entonces ya dudé y quisiera escuchar tu opinión. Y si las estrategias que se han recomendado podrían ser útiles para todos deberíamos de tomarlas en cuenta, porque por ejemplo pues conocer al estudiante, eso lo deberíamos de hacer siempre, ¿no? Ver qué tipo de estudiantes tenemos, por lo menos con los estilos de aprendizaje, por ejemplo, o las inteligencias múltiples. Entonces, eso por lo menos me queda claro que sí, pero ¿cuál es tu impresión acerca de esto? Sí, hay algunas recomendaciones empiezo por la primera pregunta y es una investigación de tipo análisis de revisión documental con análisis de contenido. El análisis se hizo a partir de la categorización del contenido que reflejaban estas investigaciones en cuanto a los ítems allí mencionados de resolución de problemas, de estrategias de enseñanza, de recursos manipulables y demás. Ahora, cuando
cuando me habla ahorita de las estrategias, nosotras desde el comité somos un grupo de 6 profesoras, cada una con diferente especialidad. Yo no tengo formación en educación especial, ni mucho menos, y yo estoy allí es por la experiencia que tengo con los estudiantes. A mí y a 2 compañeras más nos han encargado de hacer un manual de ajustes razonables para el salón de clase de todos los estudiantes con dificultad visual de la universidad, de todos los de dificultad auditiva, de todos los estudiantes con Asperger y trastorno del espectro autista, los que están dentro del trastorno. Y en ellos hemos enfocado en estrategias de comunicación, estrategias de razonamiento. Por ejemplo, la parte de la instrucción es clara que es necesario el fraccionamiento de las instrucciones. En cuanto al desarrollo de funciones ejecutivas, entonces ayudarlos a organizarse, o sea, todos estos son tipos de apoyo externo para condicionarse de alguna manera o para ambientarse hacia el aprendizaje de cualquier asignatura, sea matemáticas, sea humanidades, sea cualquiera de ellas. Y tienen que ver con eso, con motivar procesos de razonamiento, evitar que sean preguntas con mucha argumentación, por ejemplo, porque la mayoría de ellos no tienen muy desarrollados estos procesos de argumentación y de comunicación. Mirar qué otras formas o qué otros métodos pueden los estudiantes, por ejemplo, resolver las situaciones, evitar, por ejemplo, los quiz de sorpresa que nos gusta de pronto a veces a llegar a la clase y saquemos una hoja, tratar, por ejemplo, de anticipar acciones, anticipar en cuanto a que la próxima clase vamos a trabajar algún tipo de problemas con ciertas características, entonces que el estudiante tenga la oportunidad de tener ese tiempo entre esta y la próxima clase, de leer algo sobre eso y que no llegue como en blanco a la clase, o de dar la instrucción. Esto más que todo de organización de la clase y dar la instrucción del principio, qué es lo que voy a hacer, después de esto voy a hacer esta otra actividad, después de esto vamos a cerrar con esta otra actividad, para que él organice la secuencia, porque es allí donde la cuestión ejecutiva del estudiante tiene mucha dificultad, y es ese tipo de organización. Bueno, y hay otras más que de pronto podría pasarle el link a José Antonio para si tienen interés en mirar aquel manual. Es una cosa muy básica, porque realmente ninguna de nosotras es especialista o en autismo o en dificultad auditiva o visual, pero sí viene como de la experiencia que nos ha funcionado a nosotros en el salón de clase con estos estudiantes. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Martín. Ya. Buenas tardes, doctora. Me agradó mucho su plática. Cuando hablamos del estudiante normotípico, de alguna manera también es importante identificar que hay un abanico de habilidades desarrolladas, y yo podría decir, a lo mejor sin pruebas, pero que socialmente creamos disfuncionalidades, y tienen que ver con, por ejemplo, grupos muy masivos en donde no podemos visualizar cómo está procesando cada uno de ellos. Y característicamente, yo soy profesor de nivel bachillerato, y característicamente no los leemos para ver cómo están creciendo en sus procesos, más bien en que nos repitan, ¿no? La lección tipo Padre Nuestro. Sin embargo, creo que en los años de vida que llevo, mucho de lo que se ha investigado con personas con dificultad ha dado material para trabajar con los normotípicos de mejor manera. Mi pregunta muy exclusiva, porque me motivó a eso, es la teoría APOS de Dubinsky,
de alguna manera se va mucho a esa cuestión, ¿no? De los procesos internos e individuales para poder ayudar al alumno a aprender la matemática. Pregunta sería entonces si alguien del equipo está trabajando esta teoría o se ha considerado o sería o no conveniente considerarla para ayudar al normotípico y obviamente pues también para ayudar y detectar, porque yo estoy seguramente convencido de que se nos han pasado un montonal de jovencitos con ese condición, ¿no? Condición personal y humana. Entonces esa es la cuestión. Si hay algún material de APOS que se esté usando o algo parecido. Bueno, en la universidad soy la única profesora que trabaja educación matemática en toda la universidad. Entonces, prácticamente que es el paraguas que cae casi que todo en mí. Yo no he trabajado la teoría APOS, pero sí sé que hablan de la descomposición genética de cada uno de los conceptos. He observado varias tesis en ello, pero no he revisado dentro del material que he hecho en la bibliografía, no aparece hasta el momento algo que tenga que ver con la cuestión de la descomposición genética de los conceptos. No se ha trabajado hasta el momento dentro de lo que yo he leído, yo aclaro, porque el filtro de búsqueda fue tal cual como lo presenté. Ahora pues sería mirar un poco con ese nueva proyección de revisar la teoría, pues si podría apoyar en él. Yo creería y casi segura que no lo hay de momento, o sea, porque como le digo, se limitan las investigaciones a hacer funcionales los estudiantes para ir al supermercado, o sea, básicamente se limita a ello. Entonces, posiblemente podría contribuir, claro que sí, a este estudio. Ahora la invitación es a que emprenda ese camino y que nos diga a todos posteriormente que estamos yo necesitando saber qué otros caminos tomar. Y lo que he hecho es como con las uñas, como dicen por ahí, no hay mucha referencia que me apoye en secuencias didácticas o en material particular. De hecho, no se había experimentado ni con GeoGebra en estos estudiantes, porque o sea, no han explorado la parte de geometría, empezando por allí. Muchas gracias. Sí, señor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en lo que se animan, me gustaría preguntarte, Jenny, esta situación de la pandemia, ¿qué dificultades ocasionó en tu proyecto particularmente? Creo que de todas, porque el semestre pasado, o sea, yo logro distinguir o identificar dificultades en los estudiantes cuando estoy cerca de ellos, cuando converso con ellos, cuando paso por cada uno de los puestos tratando de identificar hasta cómo escriben, qué escriben, si usan bien la regla, si no usan regla o sus recursos. Dificultó totalmente, primero porque inicialmente en marzo del año pasado no era obligatorio el uso de las cámaras, es decir, el que quería prendía la cámara, entonces yo no sabía si estaban conectados o no sabía si estaba dando la clase para una persona o para los 20 estudiantes del salón. Entonces, el semestre pasado no logré identificar estudiantes con dificultades, o sea, el único que fue reportado fue una estudiante de baja estatura, y bueno, porque yo sabía su condición, pero no sabía realmente más allá de eso quién podría tener alguna dificultad, porque en los parciales no se muestra mucho, o sea, los exámenes que se hacen no se muestra mucho, ni tampoco en la participación, porque no es obligatorio prender el micrófono, ni la cámara, ni nada es obligatorio aquí. Entonces, dificultó mucho porque para usted trabajar con esta y cualquier tipo de población, usted necesita de aquel contacto, por lo menos esto que estamos haciendo, de prender la cámara y mirar, bueno, si me está entendiendo, si está haciendo caras, si no está haciendo caras y todo esto. Es más o menos por ahí, el contacto con los estudiantes, la falta de ese contacto dificultó mucho el reconocimiento de algún tipo de dificultad y la posibilidad de necesidad de apoyo en sus
trabajos, en la forma de ayudarles a entender lo que se estaba haciendo en clase. Y así. Bien, perfecto. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra persona? Por el chat también la pueden hacer si gustan. Bien, bueno, pues todo indica que no, entonces te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a estar con nosotros el día de hoy y pues también quiero hacer lectura de la constancia de participación. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la Maestría en Educación Matemática y el Seminario de Investigación en Educación Matemática, otorga la presente constancia a la doctora Jenny Patricia Acevedo Rincón por la presentación de la ponencia Educación Matemática e Inclusión, un metaanálisis sobre estudios TEA, en el Seminario de Investigación en Educación Matemática llevada a cabo el día 25 de febrero del 2021. Esta te la haré llegar a tu correo en unos minutos y pues de nuevo agradecerte que hayas aceptado la invitación y pues igual extenderte la invitación para asistir a cualquiera de las otras sesiones de nuestro seminario que se lleva a cabo cada 15 días a las 6 de la tarde. Vale, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, interesante las preguntas. Quedo también con preguntas, no crean que no. Empezaré a buscar apos. De hecho, sobre eso la doctora Lidia en el chat. Sí, acabo de poner un recurso súper bueno. Acabo de abrirlo aquí. Perfecto, muy bien. Súper bueno. Pues muchas gracias. Igual, no, al contrario, gracias a ti. Igual agradecer a todos los asistentes por tomarse su tiempo para estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias al comité organizador. Muy buena plática, muy interesante. Muchísimas gracias, doctora Lidia. A ustedes. Nos estaremos viendo entonces en 15 días. Ok. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un aplauso a la doctora. Gracias.